Existen libros que fueron escritos para enseñar, otros para gobernar, y algunos jamás debieron existir. Durante siglos, hombres han susurrado el nombre de un texto prohibido, un libro capaz de abrir puertas, invocar entidades y revelar conocimientos que la mente humana no fue hecha para soportar. El Necronomicon. Pero esta noche no hablaremos solo de ficción, porque detrás del mito existen manuscritos reales, grimorios enterrados, libros ocultos, textos prohibidos y antiguos conocimientos que sobrevivieron a imperios, inquisiciones y religiones enteras. Yo soy el archivista y esta noche abriremos los archivos del verdadero Necronomicon. La mayoría conoce al Necronomicon gracias a Howard Philip Lovecraft, el escritor que llenó sus historias de dioses antiguos, ciudades ciclópeas y horrores cósmicos imposibles de comprender. Según Lovecraft, el verdadero nombre del Necronomicon era Al-Asif, un libro escrito por el llamado árabe loco Abdul al-Hazred. Lovecraft describía el Asif como un texto maldito, lleno de rituales, entidades antiguas y conocimientos capaces de destruir la mente humana. Pero existe algo inquietante. Lovecraft jamás creó sus mundos desde el vacío. Estaba obsesionado con el orientalismo, con el Medio Oriente, los desiertos, las ruinas antiguas, Babilonia, ciudades olvidadas y leyendas árabes sobre jinns y espíritus del desierto. Incluso la palabra Asif, según él, era el sonido nocturno de los insectos del desierto. Y mientras más profundizas, más parece que Lovecraft no inventó completamente el Necronomicon. Tal vez solo tomó fragmentos de conocimientos mucho más antiguos. Mucho antes de Lovecraft, Egipto ya poseía libros dedicados a la muerte, textos funerarios prohibidos para la mayoría, reservados únicamente para sacerdotes iniciados y los muertos. El llamado Libro Egipcio de los Muertos no era un solo manuscrito, sino una colección de hechizos, invocaciones, símbolos y rituales para atravesar el inframundo. Enseñaba cómo cruzar las puertas del más allá, cómo hablar con entidades, cómo evitar ser devorado por fuerzas oscuras, cómo alcanzar la inmortalidad. Algunas páginas describían nombres secretos, porque en las antiguas tradiciones, conocer el verdadero nombre de algo significaba poseer poder sobre ello. Y quizá por eso, durante siglos, estos textos fueron ocultados entre tumbas, sellados junto a cadáveres y enterrados bajo piedra y arena, porque ciertos conocimientos pertenecen a los muertos. En los años 70, apareció un libro que afirmaba ser auténtico, el Simon Necronomicon, publicado como si fuera una traducción real del libro prohibido. Sus páginas mezclaban magia ceremonial, nombres sumerios, rituales antiguos, invocaciones y símbolos extraños. Muchos lo descartaron como un fraude, pero otros comenzaron a practicar sus rituales. Y ahí comenzaron las historias. Personas que afirmaban escuchar voces, pesadillas recurrentes, cambios de conducta, obsesiones, experiencias inexplicables, sugestión, histeria o algo más. Lo inquietante del Simon Necronomicon no es si el libro es auténtico. Lo inquietante es la cantidad de personas que aseguran que funciona. Pero el Necronomicon quizás jamás fue un solo libro. Tal vez fue un eco nacido de muchos grimorios antiguos. Durante la Edad Media comenzaron a circular textos ocultos prohibidos por la Iglesia. Libros escritos en secreto, copiados a mano, escondidos en monasterios, criptas y bibliotecas privadas. Entre ellos, el Gran Grimoire, también llamado el Dragón Rojo, Grimorion Verum, Petit Albert, la Clavícula de Salomón, Ars Goetia. Libros llenos de sellos, demonología, invocaciones, astrología, alquimia y pactos espirituales. Algunos aseguraban enseñar cómo invocar entidades, cómo controlar espíritus, cómo obtener conocimiento oculto o cómo hablar con inteligencias más allá del mundo humano. Y mientras más antiguos eran los manuscritos, más advertencias contenían.
Y entonces llegamos al libro más inquietante de todos, Shams al-Ma'arif, el sol del conocimiento oculto, también llamado The Sun of Gnosis, un manuscrito tan rodeado de temor que durante siglos muchos evitaron siquiera pronunciar su nombre. Fue escrito alrededor del siglo XIII por Ahmad al-Buni, un místico astrólogo y estudioso del conocimiento esotérico islámico. Pero con el paso del tiempo, el libro dejó de ser visto como una simple obra espiritual. Comenzó a adquirir otra reputación, la de un grimorio peligroso, un texto capaz de abrir puertas invisibles. El Shams al-Ma'arif contiene cuadrados mágicos, astrología, numerología, combinaciones sagradas de letras, nombres secretos, invocaciones rituales, fórmulas espirituales, trabajo con jinn. Según algunas tradiciones, ciertos fragmentos enseñaban cómo comunicarse con inteligencias no humanas, cómo influir sobre fuerzas invisibles o cómo alterar la realidad espiritual a través del lenguaje sagrado. Pero mientras más famoso se volvía el libro, más comenzó a ser temido. En distintas regiones del mundo islámico, el Shams al-Ma'arif fue prohibido, restringido, ocultado, perseguido. Algunos líderes religiosos afirmaban que su uso podía conducir a obsesión espiritual, locura, corrupción del alma o contacto con entidades peligrosas. En ciertas épocas, poseer copias del libro podía traer castigos severos, y algunas personas aseguraban que simplemente leer ciertos pasajes ya era una forma de invocación. Por siglos, el libro sobrevivió oculto, copiado a mano, transmitido en secreto entre círculos reducidos, nunca distribuido libremente, nunca completamente traducido, porque incluso hoy muchas versiones modernas están incompletas, censuradas o alteradas. Algunos investigadores afirman que las secciones más peligrosas jamás fueron publicadas y quizá sigan ocultas. Lo más inquietante es que el libro jamás desapareció realmente. En tiempos modernos, el Shams al-Ma'arif resurgió. Fragmentos comenzaron a circular en bibliotecas ocultistas, foros esotéricos, manuscritos digitalizados y mercados clandestinos. Y con su regreso, también regresaron las historias, personas que afirmaban escuchar voces, sufrir pesadillas, sentir presencias o experimentar cambios extraños después de estudiar ciertos símbolos y nombres. ¿Sugestión? ¿Miedo? ¿O algo más antiguo? Hoy, muchos investigadores del ocultismo consideran que el Shams al-Ma'arif es lo más cercano a un verdadero Necronomicon, no porque mencione monstruos cósmicos, sino porque fue tratado exactamente como los antiguos libros prohibidos, ocultado, perseguido, temido, restringido. Un manuscrito rodeado por advertencias, incluso entre quienes creían en su poder. Y quizá Lovecraft escuchó ecos de este libro. Quizá el Al-Asif nació aquí, en los desiertos, en los manuscritos árabes olvidados, en nombres antiguos que jamás debieron sobrevivir el tiempo, porque a veces la ficción solo sirve para esconder algo real. Tal vez el verdadero Necronomicon nunca existió con ese nombre, o quizá sobrevivió fragmentado entre tumbas egipcias, grimorios medievales y manuscritos árabes prohibidos, porque el conocimiento más peligroso rara vez permanece en un solo lugar. Muchos buscan estos libros esperando encontrar poder, pero olvidan algo importante. Todo conocimiento exige un precio, y algunos símbolos no fueron hechos para ser pronunciados sin comprensión. No confundas curiosidad con preparación. Los archivos vuelven a cerrarse por ahora, pero existen otros libros, otros nombres, otros rituales y manuscritos que todavía permanecen ocultos, esperando ser encontrados. Yo soy el archivista, y esto fue el Oaz Nazca, Ecos del Conocimiento Prohibido.